Cuando pienso en el plebiscito de salida del 4 de septiembre y la tarea enorme que tenemos en términos de definir si queremos o no un nuevo cuerpo legislativo constitucional para darle forma al país que somos, la verdad es que la tarea se vuelve abrumadora. Eh, Cuando entramos con el primer plebiscito, apruebo o rechazo la idea de una nueva constitución para reemplazar la de 1980/2005, uno podría haber esperado que eligiéndose las personas adecuadas para una convención constituyente en espíritu democrático, esa convención constituyente habría redactado un texto en el cual evidentemente todos pudiéramos habernos sentido reflejados, incorporados y como parte de ese documento que es la Carta Fundamental que regula un país. Desgraciadamente, lo vimos a lo largo del trabajo de la Constitución, o sea, perdón, de la Convención Constituyente, y lo seguimos viendo en su trabajo final, antes de entregarnos la versión definitiva del borrador. Lo que han entregado como producto de ese trabajo no es más que un documento que genera una infinidad de trizaduras, que genera divisiones, que definitivamente no incorpora a todos los chilenos y establece clases de chilenos que antes no habíamos visualizado, tratando de reparar a lo mejor abusos que se habían cometido a lo largo de décadas o de 2 siglos. Se pretende crear nuevas diferencias y nuevos abusos. Se pretende reparar estableciendo conceptos artificiales, generando distorsiones. Se altera la estructura de nuestra democracia y de los poderes que siempre han sido, en la medida de su correcta separación, los pilares tradicionales de lo que entendemos por democracia. Se los altera de manera tal que ya no podemos confiar en si van a funcionar de una u otra manera, realmente respetando quienes ejerzan los poderes correspondientes, la democracia a la que hemos aspirado siempre. La experiencia de la dictadura sin duda que fue traumática, pero creo que hoy día avanzamos en un proceso revolucionario del cual pocos tienen conciencia, hacia un escenario que probablemente pudiera llegar a ser tanto o más totalitario de lo que pudimos ver bajo dictadura. Creo que hoy día los chilenos tenemos que pensar sin ira, sin rabia, sin resentimiento, sin descalificaciones, y leer con mucho cuidado el texto que se nos propone y pensar realmente si queremos un país en el que haya multinaciones, una pluralidad de naciones que tienen soberanía, que tienen autonomía, que tienen capacidad de libre determinación, que pueden en definitiva ser sometidos por tribunales especiales distintos a los que el resto de los chilenos que no podemos adherir o identificarnos con una de esas nacionalidades vamos a tener. Una constitución que establece principios idealistas tal vez, pero consagrados con un grado de dogmatismo y de extremismo que en el fondo los distorsionan y los convierten entonces en artefactos que eventualmente pueden jugarnos como un arma de doble filo. En lugar de perseguir lo que se declara, finalmente por la forma en que se está declarando, puede generar problemas mucho mayores que los que hemos inclusive conocido hasta ahora. Eh, Me llama la atención no que los constituyentes que redactaron este documento salgan a defender el borrador que escribieron, por malo que sea, a distintos niveles y en distintas formas, de manera cerrada. No me parece raro que el Partido Comunista diga que esta es la batalla de las batallas y que tienen que ganar a todo evento. Aunque la Constitución sea mala, inclusive sea mala para ellos, intentando ponerla en práctica. No me extraña, pero sí me extraña que políticos de la exconcertación, que el propio gobierno o sectores del gobierno del presidente Boric, en definitiva, apoyen algo que es como un boomerang, que se les va a volver en contra
que les va a jugar en contra y que les va a generar problemas tan grandes como tener que lidiar con aquellas instancias a las que le están dando poderes y que van a minar la unidad del país, la soberanía del país, la paz del país, la objetividad o al menos deseable neutralidad del Poder Judicial, la posibilidad de establecer un régimen político con cámaras en el legislativo que puedan compensarse, que puedan dialogar desde una perspectiva más progresista y una perspectiva más conservadora. El entregar el reconocimiento a las minorías, a las disidencias, me parece justo. Pero dejar que esas minorías o disidencias regulen o establezcan una suerte de dictadura de sus miradas, me parece un despropósito. Incorporarlos a ellos en la sociedad es necesario, pero para que seamos todos parte de una sociedad en un estado de relativo respeto recíproco, finalmente. Y pareciera ser que hoy día el espíritu que ha primado en la Convención Constituyente ha sido el de la revancha, el de querer inventar un nuevo país en el cual esas disidencias o esas minorías o esos grupos supuestamente pasados a llevar históricamente esa izquierda que fue vulnerada durante los años de dictadura, entonces finalmente toma la revancha, la bandera de una revolución frustrada del año 73 y quiere entonces de nuevo entrar por el camino de la revolución, olvidándose de que en Chile no somos tan revolucionarios, somos más conservadores, queremos cambios, hemos hecho muchos cambios, hemos aceptado muchas nuevas formas de entender la vida, cosa que parece completamente saludable, pero al final de cuentas no somos un país que quiera anclar su institucionalidad ni en el resentimiento ni en el odio. No resultó respecto de la derecha cuando tenía el resentimiento por las expropiaciones y por todos los abusos que se cometieron respecto de su derecho de propiedad, por decirlo así. Ese es el eje tal vez de la mirada de la derecha clásica o tradicional. Ni resultó tampoco cuando, en el fondo, terminando la dictadura, recuperamos la democracia. El chileno finalmente, y sin prejuicio de lo que ocurrió este estallido social del 19 de octubre del 2019, el chileno al final de cuentas siempre recapacita y siempre reacciona. Y siempre es capaz de darse cuenta cuando en la ley del péndulo, el péndulo se va hacia un extremo. Y en ese momento entonces necesitamos volver al centro, volver al lugar en el cual nos encontramos, nos miramos y decimos, ese que está buscando la postura más extremista no está sino tratando de obtener un beneficio que no tiene que ver con todos, sino que tiene que ver con su facción, con su secta, con su grupo. Creo que en el medio de todo esto que está ocurriendo es especialmente significativo el silencio de aquellas personas de centro que gobernaron durante 30 años y que hoy de manera irresponsable dicen que esta constitución mala eventualmente podría corregirse después de. No, la constitución es mala. Y si la constitución es mala intencionalmente. Y es difícil pensar que después de aprobada, si se aprueba por error, por confusión, por ignorancia, finalmente va a haber voluntad política de querer modificarla, de querer mejorarla. De hecho, estos constituyentes que están convertidos en iluminados de su propia fiebre revolucionaria, quieren establecer todo tipo de cortapisas para efectos de que se la pueda revisar, de que se la pueda corregir. Quieren establecer una suerte de candado o clausura durante un periodo de tiempo para efectos de que no se la toque. Tiempo suficiente para efectos de que podamos entrar eventualmente en un túnel del cual nos cueste salir 30 años, 20 años. Miremos a los vecinos, miremos lo que ha ocurrido en otros países donde han creído en la promesa,
han caído en el espacio que se ha prometido y finalmente están pagando las consecuencias. En este 4 de septiembre hay que leer y pensar muy bien. Hay que analizar con frialdad, con calma, pensando en nosotros que vamos a vivir esto, en nuestros hijos, en nuestros descendientes, en nuestros nietos y en el futuro del país. Construir un país no es algo fácil, es algo que toma tiempo, es algo que toma esfuerzo, es algo que supone el trabajo colectivo de todos. Nadie puede quedar excluido, nadie tiene una visión que realmente represente o recoja todas las verdades que podríamos descubrir, ¿no es cierto? Tenemos fracciones, tenemos perspectivas, tenemos parcialidades. Y la única manera de poder alcanzar una visión integradora, una visión que sea capaz de ir corrigiendo los errores que se van cometiendo, las falencias, las faltas. La única manera que podemos entender cómo salimos de la pobreza, cómo podemos llegar finalmente al desarrollo que incorpore a mayor cantidad de gente, cómo podemos llegar a tener una clase media económicamente satisfecha y razonablemente educada. ¿Cómo podemos hacer que ese punto de medio dentro de los estratos socioeconómicos sea tan fuerte, donde todos puedan ir cabiendo en la medida que se les va dando oportunidades? Y que de esa manera entonces quienes quieren subir desde los estratos más pobres y con menos privilegios, puedan finalmente, con el esfuerzo de su trabajo, con la ética del trabajo, llegar, evidentemente con los apoyos sociales correspondientes, llegar a través de la educación y a través de la solidaridad a ese lugar, a ese espacio razonable, que es el espacio medio, el donde nos encontramos. Siempre vamos a tener un grupo de gente privilegiada, eso es inevitable. El talento se distribuye, la capacidad de trabajo de unos es más que otra, que la de otros. Por lo tanto, la igualdad absoluta es algo que no es posible de lograr, y eso ya lo sabemos y lo hemos visto, no existe ni siquiera en los países más ricos. No sabemos qué significa cuando la Constitución que nos proponen habla de igualdad sustantiva. Es algo que a lo mejor va a servir solamente para establecer manipulaciones políticas. Mucha confusión en este texto que nos han propuesto, muchos conceptos que por sí solos bastan para efectos de no aprobar, para rechazar lo que se nos ha propuesto. Un ejemplo es el artículo 3º de la primera sección. Estos números van a cambiar de acuerdo con la versión final de la Comisión Armonizadora. Cuando se habla de la soberanía y se dice que la soberanía reside en el pueblo de Chile y que el pueblo de Chile está representado por naciones, porque es plurinacional el concepto de esta nueva constitución. O sea, finalmente, si uno lee correctamente, la soberanía reside no en el pueblo de Chile, sino que en las naciones. Y esas naciones son las que reconoce la propia constitución y que tiene que ver con, fundamentalmente, las naciones de los pueblos originarios o preexistentes al Estado de Chile. El resto de los que vivimos en el país pareciera ser que no somos parte de esas naciones soberanas. O eventualmente podríamos no serlo en la medida que haya una interpretación perversa de solamente ese pequeño y breve artículo, que además debe leerse en conjunto con el resto de los artículos que articulan a lo largo y ancho de todo este proyecto de constitución el concepto de plurinacionalidad. Chile ha querido ser y debería seguir siendo un solo país, una sola nación en la que caben todas las diversidades culturales del caso. Pero el país debe ser uno, la nación debe ser una. De otra manera, considerando que los territorios se dividen, que todo funciona en torno a las autonomías, que los pueblos originarios tienen derecho a la libre determinación, en fin, todas estas cosas que están establecidas con lenguaje
florido, excesivo, lleno de promesas, lo que hacen es desarmar el concepto de país y generar pequeñas bombas de tiempo o grandes bombas de tiempo que van a ir estallando una a una y que van a hacerle un daño al país del que nos costará décadas recuperarnos. Espero que reflexionen. Yo trato de hacerlo y trato de, en definitiva, velar por lo que creo de corazón, honestamente, es lo mejor para nuestro país y para todos nosotros, por supuesto.